Muchas gracias por asistir. Para comenzar la ponencia con respecto a lo que es la restauración de la Casa Rosa Mercedes de Ayarza, primero debemos de entender y proyectarnos por qué se le está dando esta restauración. Se le está dando esta restauración por su valor histórico, patrimonial y edílico. ¿Por qué? Porque en esta casa ha vivido una de las principales gestoras de la música criolla que tenemos en Lima y en el Perú. Ella ha desarrollado diversos tipos de sinfonías, ha desarrollado diversos tipos de gestiones culturales, patrimoniales, una de las principales personas que ha desarrollado diversos tipos de nomenclaturas musicales para la música que conocemos el día de hoy, ¿no? Y demás tipos de repertorio. Además, también se puede mencionar que gracias a Rosa Mercedes de Ayarza, el Perú cuenta con muchos artistas que conllevan esta línea musical muy importante y por ende, esta casa alcanza una importancia muy alta en la historia de la música criolla, ¿no? Y para comenzar, contando con esa información, se empieza a desarrollar diversos tipos de restauración o intervenciones patrimoniales en esta casa para revalorizar el poder arquitectónico, el poder histórico y sobre todo darle ese plus y sobre todo ponerlo en valor para los ciudadanos que van a visitar a ella, ¿no? Y conocer un poquito más de Rosa Mercedes y valorar y disfrutar de la arquitectura como tal, ¿no? Primero vamos a entender un poquito de los términos que nosotros venimos desarrollando en esta carrera, en esta profesión, y que se los comparto a ustedes para que todos podamos comprender, ¿no? Primero, ¿qué es la restauración? La restauración en sencillo es la intervención física que se le da a un elemento para devolverle su capacidad original, su uso, o revalorizarlo, ¿no? En este caso es una intervención directa, como le podría decir, ¿no? O sea, nosotros queremos restaurar, nosotros intervenimos directamente. En cierta forma, nosotros los restauradores venimos desarrollándonos más como los médicos, como los doctores de cada patrimonio, ¿no? En el cual tenemos que conocer muy bien a nuestro paciente para poder proponer una estrategia o una propuesta de intervención para revalorizarla y restaurarla. En este caso, en la restauración, nosotros venimos desarrollando las intervenciones con diversos tipos de normativas, se podría decir, o con diversos tipos de libros que nos permiten dar un proceso adecuado, científico y eficaz para cada tipo de intervención, ¿no? Y gracias a ello contamos con diversos tipos de cartas. Las cartas internacionales de restauración son documentos que establecen principios que nos permiten y nos brindan recomendaciones para dar una conservación asertiva, profunda y científica a cada elemento. Cada elemento, cada superficie, cada elemento arquitectónico, cerramiento o espacio cuenta con una razón de ser y esa razón de ser tenemos que conocerla por medio, digamos, de estos estudios, ¿no? Para poder darle un tratamiento adecuado. Por ejemplo, la Carta de Venecia. La Carta de Venecia es una carta desarrollada en Venecia, como propiamente lo digo, y esta carta nos permite, digamos, por medio de 16 artículos, nos brinda este camino para lograr desarrollar una asertiva restauración. Y yo me quedo por lo menos con el artículo 9, que menciona lo siguiente: la restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene como fin conservar y relevar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el respeto de la esencia antigua. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos respetar los materiales, la técnica constructiva, los acabados y sobre todo la tecnología que se usó en esa época, ¿no? Entonces, ese es este artículo 9 es con el que yo más me quedo y con el que más he sabido desarrollar todos los trabajos que he venido desarrollando en mis años de experiencia, ¿no? Ahora, la Carta de la Burra. ¿Por qué es Carta de Burra? Porque esta carta o estas nociones se desarrollaron en Australia, en una ciudad que se llama Burra, ¿no? Entonces, yo me quedo con el artículo 6, en el cual menciona la significación cultural de un sitio u otros aspectos que afecten su futuro se entiende mejor a través de una secuencia consistente en recoger información y analizarla antes de tomar decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia de la Carta de Venecia te da indicaciones, te da pautas de cómo intervenir el elemento, pero en el caso de la Carta de Burra te da los paramentos de cómo intervenir el entorno del elemento que vas a restaurar.
para que se pueda desarrollar un trabajo, digamos, implementado, ¿no? Tanto el elemento como el entorno que rodea este elemento. Ahora, ¿qué es un monumento histórico? Como ya les he venido mencionando en la primera etapa, se le da la categoría de monumento histórico a un lugar, a un espacio en el cual se haya desarrollado diversos eventos históricos, sociales, políticos, y que brindan esa categoría, ¿no? Por ejemplo, la casa que está aquí en Tacna con Girón Callao, donde nació San Martín de Porres, alcanza la categoría de monumento porque nació uno de los principales santos que tenemos en Lima y por ende en toda Latinoamérica. Otra razón de ser, por ejemplo, la casa de Ricardo Palma, que está en Miraflores. ¿Por qué? Porque ahí nació uno de nuestros principales literatos y fundadores de la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, cada monumento cuenta con una importancia. Ahora, siendo un poquito más técnicos, para que también empecemos a conocer un poquito más, en los monumentos históricos se caracterizan de dos maneras, las edilicias especiales y las edilicias de base. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Las edilicias de base básicamente son los lugares patrimoniales y con importancia histórica como casas, elementos constructivos arquitectónicos menores, pero las edilicias de base cuentan con una mayor jerarquía, tanto arquitectónica, decorativa y sobre todo de mucho mayor importancia histórica, ¿no? Como puede ser la catedral. Entonces entendamos que las edilicias de base es como la Casa Rosa Mercedes de Ayarza y las edilicias especiales como la Catedral de Lima. ¿Ok? Bien, ahora nos vamos de lleno a la Casa de Rosa Mercedes de Ayarza como elemento arquitectónico patrimonial. Entonces, nosotros los restauradores, bueno, en mi caso sobre todo, llevamos 5 tipos de intervenciones, respetando las cartas internacionales y respetando todo el tema histórico, ¿no? Entonces, yo primero recibo, bueno, todo el staff, el equipo multidisciplinario de ProLima, recibimos la casa de esta manera. Estas son unas fotos del año 90, ¿no? En el cual, si ustedes se pueden dar cuenta, aparte del elemento arquitectónico que es la casa, que está, digamos, un descuido, ¿no? Muy característico, también podemos ver el desorden que hay en los costados, ¿no? Tanto en el edificio lateral, que es el edificio moderno, que tienen esos paneles de madera, la suciedad, no hay una correlación de colores, no hay una correlación, digamos, de elementos comerciales. Igual aquí donde está el caballero con las botellas de agua, ese muro que desentona totalmente con el muro de la casa, entonces no hay una relación. Entonces en el proceso, digamos, de la ponencia y en la parte final vamos a lograr entonar tanto la restauración del edificio como con el entorno. Por eso mismo le decía, la Carta de Venecia nos dice los indicativos de cómo restaurar el elemento y la Carta de Burra el entorno, ¿no? Entonces lo vamos a ir viendo de a pocos. Esta es parte, digamos, la parte interior, ya vamos ingresando, entonces vamos conociendo con el equipo multidisciplinario cómo está la situación actual de la casa. Usualmente, por ejemplo, veamos las vigas, vemos que en cierta forma está en buenas condiciones, ¿no? Pero cuando vamos avanzando, vamos viendo que de repente en las vigas tenemos cierto tipo de problemas, ¿no? Problemas de deterioro, en este caso de los xilófagos, o más conocido como las polillitas, ¿no? Y bueno, esto pasa por diversas razones. Obviamente, como es un material orgánico, tiene su tiempo de vida, se deteriora y todo ello, pero también influye mucho más los xilófagos, ¿no? Las polillas. También empezamos a detectar, digamos, diversos tipos de intervenciones inadecuadas, como tuberías de agua, basura, y todo lo que ustedes pueden ver, ¿no? Falta de mantenimiento, etcétera. Aquí también estamos viendo estos tipos de materiales que han sido agregados y que no tienen nada que ver con el material original de la casona, ¿no? Por eso mismo les digo que este tipo de monumentos cuentan no solamente con una historia detrás de ellos, sino también cuentan con una tecnología constructiva de la época, ¿no? También vemos los techos, ¿no? Usualmente es algo muy tradicional que pasa en nuestras casonas del centro de Lima o de repente en la casa de nuestros vecinos, que siempre dejan las cosas arriba y se va acumulando. En este caso pasan dos cosas. Uno, que desentona, desvirtúa la calidad arquitectónica, pero también genera mucho más peso y carga a las estructuras de madera que están en muy mal estado, ¿no? Entonces tenemos 3 puntos que tenemos en contra aquí. Así. Ahora, ya habiendo tenido esta visita, esta primera visita a la casa, entonces empezamos a desarrollar y definir procedimientos para la evaluación.
Nosotros no podemos incidir directamente a intervenir si no conocemos de manera científica y le evaluamos previo a la intervención, ¿no? Entonces, eso le denominamos nosotros el desarrollo del diagnóstico. Entonces, en el desarrollo del diagnóstico empezamos a determinar, en primera instancia, si ustedes ven en la primera imagen, ese se le conoce como unas ventanas de exploración. Estas ventanas de exploración son realizadas en diversos puntos donde, por criterio y por experiencia, nosotros desarrollamos unas ventanas de 50 por 50 para determinar qué es lo que hay debajo del piso moderno, ¿no? Entonces ahí podemos ver que encontramos piso de ladrillo, unos cantos rodados y sobre todo una disposición que no es típica, ¿no?, de una cimentación o de un muro, ¿no? Entonces de esa manera ya estamos teniendo una vista preliminar de cómo ha podido desarrollar esta casa. Recuerden que en Lima hemos tenido diversos terremotos y diversos tipos de situaciones sísmicas que ha provocado que haya modificaciones por el paso del tiempo, ¿no? Y ese es un antecedente. A la vez también estamos viendo los diversos niveles, estamos viendo el tema de los techos y estamos determinando y verificando diversos colores que estamos teniendo, ¿no? Entonces es algo que nos inspira y sobre todo nos determina desarrollar aún más estudios que nos permitan desarrollar un diagnóstico y una futura propuesta de intervención adecuada. Es lo que le mencionaba, ¿no?, las ventanas de exploración para poder ver cómo es la situación abajo. Mira, pueden ver ahí abajo pisos de ladrillo y ahí nos va dando un indicativo de que la técnica del piso acabado es muy distinta a la que tenemos actualmente, ¿no? También para ir conociendo también los problemas de deterioro, también tenemos que conocer cuáles son los causales, ¿no? Y uno de esos causales es la excesiva humedad. Tenemos dos tipos de humedades que en patrimonio nos afectan muchísimo, ¿no? No solamente en el centro de Lima, sino también en el RIMA, Pueblo Libre, en todos los espacios culturales, barrios altos, que es la humedad. Entonces, con este aparatito que se llama termigrómetro digital, nos va dando una apreciación previa a cualquier tipo de intervención de cómo está la situación. Entonces, aquí yo lo he puesto en diversos puntos, son 3 fotos de más de 50 puntos que he estado haciendo la lectura, y nos determina que la mayoría es de 94, 92, 94% de humedad, es altísimo, es altísimo. Y para el tipo de material que es la tierra, nos genera disgregaciones y muchos problemas estructurales, ¿no? Otra cosa que también vemos es la intervención moderna que por desconocimiento o otro tipo de situaciones hacen que, o piensan que aplicar cerámica moderna, sanitarios modernos es lo más adecuado, ¿no? Pero siempre se olvidan de diversos puntos que no consideran que los muros son de adobe, los sistemas de desagüe tienen que actualizarse y todo ello, ¿no? Aquí podemos ver otro caso, ¿no? Que el lavadero ha sido instalado en un muro, un alféizar de adobes, y este lavadero no ha sido bien desarrollado, bien instalado, y por las goteras, por una mínima gotera, ya empiezan los trabajos, los problemas de deterioro, ¿no? También vemos que en los muros de adobe, en la zona de las puertas, en la zona de los muros de quincha, vemos totalmente el deterioro de la humedad, ¿no? El proceso degenerativo por humedad. Y en la parte baja de esta imagen pueden ver una manchita blanca, y ese es el desarrollo de las sales, ¿no? Y las sales, por su mismo proceso químico se cristalizan y empiezan a romper los enlaces de los revestimientos, y los revestimientos por eso caen, ¿no? Otro caso también antrópico, o sea, son nuestros amigos de las instalaciones de telefonía, cable, internet y otro tipo de instalaciones, ¿no?, que hacen de este tipo de cosas y lo hacen dentro de las propiedades y no respetan si el muro es de adobe, si el muro es patrimonial, no les importa nada, ¿no? Entonces es otro de los amigos que también a veces batallamos, ¿no? Y eso también va de acuerdo a la falta de conocimiento, ¿no? No podemos culparlos tampoco, ¿no? Y bueno, en una vista, digamos, en un panorama general, volvemos a lo mismo, ¿no? Vemos el punto de vista biológico, que es el de las polillitas, vemos el tema del tiempo y vemos el tema antrópico, ¿no?, de la suciedad, el desorden y la acumulación de escombros en los techos, ¿no? Otra cosa también, repitiendo el tema tecnológico en la arquitectura, aquí ya podemos ir viendo distintos tipos de cerchas, ¿no? Estas cerchas que a veces se transforman en arcos que adornan los zaguanes de la casa, como el arco que ven allá, por ejemplo, ¿no?, que es un arco
de estilo rebajado o escarzano. En este caso es un arco de tipo de medio punto, ¿no? Y por ende tiene toda una estructura, un sistema, un engranaje, un trabajo finísimo en carpintería, porque en esa época no se usaban clavos, tornillos como lo usamos ahora, antes lo usaban por medio de presión y cortes precisos de carpintería, ¿no? Y ustedes ven ese aparatito que ven en la parte baja, eso se llama un termigrómetro de contacto. ¿Eso para qué me sirve? Eso es para ver y determinar la humedad que hay en la madera, ¿no? En los distintos estudios de la madera, proporcionados por distintas universidades, menciona que una madera podría seguir o continuar, digamos, desarrollando su función como tal, teniendo como mínimo un 16% de humedad, pero en este caso tenemos 1.5 a 2 grados de humedad. Entonces, ahí nos está brindando nos está mencionando que estas estructuras necesitan una intervención inmediata, ¿no? De restauración, de refuerzo y sobre todo de varios tratamientos que corresponden a esto, ¿no? Y devolverle su vida. Otra cosa también en las evaluaciones que venimos desarrollando son las escalas estratigráficas, en este caso las pictóricas, ¿no? Y estas escalas nos van dando un indicio de cuál ha sido el color original de cada ambiente de estos espacios, ¿no? Por ejemplo, en este espacio ustedes ven un color crema con distintas tonalidades de jaspeado, y eso es gracias a las escalas que se han desarrollado aquí, que nos ha brindado esa información. Es lo mismo con la Casa Rosa Mercedes Ayarza, y ya lo van a ver más adelante. Hemos podido determinar los colores de cada ambiente, cada habitación, gracias a esta información que tenemos, ¿no? También, el tema es el tema de levantamiento arquitectónico y fotográfico. Yo no puedo iniciar ningún tipo de trabajo sin haber registrado fotográficamente el edificio. No puedo. ¿Por qué? Porque ese para mí es un importante insumo para poder determinar cómo estuvo antes y cómo es el después, ¿no? Y también poder procesarlo para poder mostrar esa información a todos ustedes, ¿no? Ahí pueden ver que también no solamente usamos los procesos tradicionales de metodología de registro, sino también aplicamos, digamos, las nuevas tecnologías de registro fotogramétrico con el uso de drones, ¿no? En el cual me permite registrar el antes de la intervención y también ver a gran escala cómo es la composición de la arquitectura, ¿no? Y gracias a eso ya empezamos a mapear, empezamos, digamos, a tener un registro veraz de cómo es la casa y a entender la proporción, forma, función y sobre todo riqueza de cada espacio, ¿no? Como siempre nosotros mencionamos, la casa típica limeña cuenta con un zaguán, un primer patio, un corredor lateral y un segundo patio, como el que tienen aquí en esta edificación, ¿no? Entonces, recuerden mucho esto porque, como bien sabemos, este tipo de arquitectura es una herencia de los españoles, y los españoles han recibido esta herencia de los romanos en la época de ocupación romana. Entonces, si ustedes investigan un poquito, la concepción de esta casa, la típica casa limeña, es muy parecida a las casas domus romanas. Y para que puedan chequearla, ¿no? En el primer patio siempre tenían su impluvium, el pasillo lateral o chiflón, y en el segundo patio donde guardaban las caballerizas, y es lo mismo que se repite aquí. Es una casa básicamente de 450 metros cuadrados, pero está tan bien distribuida y tan bien dosificada en los espacios que es muy agradable estar en esa casa. El confort térmico, el confort acústico, el confort de iluminación también son muy buenos, ¿no? Muy bien dosificados. Hacemos también un poquito los cortes para entender las alturas de cada habitación, y eso también me va dando un indicativo de cuánta energía, cuánto logística, cuánto apoyo recurso humano se puede usar o se puede implementar para la gestión de esta recuperación, ¿no? Y sobre todo también cuantificar la cantidad de materiales, herramientas, insumos y tiempos de trabajo para dar una recuperación integral y correcta, ¿no? Ahora, después de tener estas elevaciones y tener estas planimetrías, ya yo empiezo a desarrollar lo que son los mapeos. Ahora, cada colorcito significa cada deterioro. Por ejemplo, si vemos el color celeste, eso significa que ahí tiene un problema de capilaridad muy alta. ¿Qué significa la capilaridad? Que la humedad va subiendo, va subiendo, va subiendo, subiendo, y me va dando un diagnóstico,
una vista más acertada de qué es lo que pasa con esa edificación. Y aquí lo que más me está alterando es la humedad ante otros tipos de patologías que se está dando. O sea, yo no puedo ignorar, porque estoy viendo más humedad, no puedo ignorar las otras. Entonces, también tenemos fisuras, rupturas. Por ejemplo, el color crema son materiales modernos, como es arena y cemento, que suelen usar, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a estos dos cortes, ¿no? Acá vemos otros dos cortes transversales, en el cual ustedes pueden ver la cantidad de humedad también, ¿no? Y las fisuras, las rupturas, las rajaduras que hay en los muros. Otros cortes más. Y en este caso, aparte también ya de encontrar las diversas patologías de deterioro, también es importante, y esta imagen es colaboración del arquitecto Reinhard Agustín Burneo, con quien trabajamos en conjunto también, en el cual empezamos a identificar cada tipo de paramento, qué muro y qué tipo de técnica constructiva es. Por ejemplo, si ustedes ven el primer cuadrante y es un color marrón intenso, menciona que es adobe con cimiento de piedra. Entonces ya en ese mapa empezamos a ver todo esto es adobe con cimiento de piedra. Y este tipo de muros amerita una intervención muy distinta a los otros que ya les voy a ir mencionando. Por ejemplo, ahí también estamos viendo ladrillo macizo, estamos viendo muro mixto irregulares, muro mixto de adobe con quincha y sobrecimiento de ladrillo. Entonces vamos teniendo, como les venía mencionando, ¿no?, una mixtura de tecnologías constructivas que se han ido dando en el tiempo. Como les mostré esas ventanas explorativas del piso, ahora les estoy mostrando este mapa en el cual determinamos todo este tipo de materiales y técnicas constructivas que cada una se comporta y se interviene de diferente manera. Pero no solamente cabe, digamos, el trabajo previo a la intervención, el de diagnóstico, el de evaluar físicamente el edificio, ¿no? También tenemos que nosotros, por lo menos, yo no soy historiador, y lo que le decía lo siguiente, que el trabajo multidisciplinario permite tener diversos tipos de efectos y resultados muy positivos. Por ejemplo, contamos con historiadores Elvis, el doctor La Rosa, el doctor Pacheco, y todos ellos nos brindan toda esta información que nos permite lograr desarrollar una propuesta de intervención más asertiva. Por ejemplo, quiero que se fijen detrás de la dama, ahí está Rosa Mercedes de Ayarza, es la señora de mayor edad. La persona de intermedia es una visita, una familiar, pero quiero que vean de esta foto histórica los acabados del muro, por ejemplo, ¿no? Vean esos detalles, esos cuadros, ¿no?, esas cositas que nos va brindando esa perspectiva. Pero también contamos con fotografías antiguas, ¿no?, en el cual nos permite ver la escala urbana de esta avenida, que en la actualidad es la avenida Rojirón Moquegua, pero en esa época se denominaba la calle de las Mariquitas. Ya, continuamos. También solicitamos el apoyo de diversas documentaciones, en este caso las fotografías históricas aéreas, ¿no?, que nos permite ver y corroborar que el espacio que ocupa esa edificación es el mismo desde el año 1940, que no ha habido una modificación más amplia, ¿no? Porque esa foto es de 1944, ¿no?, aproximadamente. Bueno, ustedes pueden ver que es un poquito, digamos, tedioso el estudio previo a intervenir un edificio patrimonial. Tiene que ser así. Tiene que ser así, porque nosotros estamos siendo responsables de la intervención de un monumento que no solamente es nuestro, sino es de todos los peruanos y sobre todo de otras generaciones, porque yo en la actualidad, yo disfruto de ese edificio, pero mañana puede disfrutar mi hijo, tu hija, nuestros nietos y así por adelante, ¿no? Entonces necesitamos entender y hacer un adecuado trabajo. Continuando, y ya con lo que hemos visto hasta el momento, pasa por mi parte de la investigación, digamos, de diversas técnicas constructivas ya registradas. Por ejemplo, he conseguido una tesis del año 1988 de dos arquitectas que justamente esta tesis les permitió tener el grado de bachiller de la Universidad Ricardo Palma. Tiene una serie, digamos, de gráficos muy importantes en el cual analizan y demuestran las técnicas constructivas de las casonas antiguas en el centro histórico. Por ejemplo, en este caso, si hablamos de cimiento, estas arquitectas han desarrollado y registrado estos tipos de cimentaciones, ¿no? Canto rodado, ladrillo, o solamente piedra canteada, o mixto, ¿no?, canto rodado con piedra canteada y así por el estilo, ¿no? Es en cuanto
a la cimentación. En cuanto a pisos, en este libro también nos menciona los diversos tipos de pisos hallados en las casonas antiguas, y esto también me va permitiendo conocer y poder proyectar a una propuesta adecuada de intervención. También tenemos los muros de adobe y sobre todo las adecuaciones que tienen estos muros de adobe, como son los arcos de descarga. Los arcos de descarga son técnicas o son elementos que nos permite, digamos, reforzar en cierta forma los muros anchos y muy altos de las casonas en el centro histórico, ¿no? También tenemos los tipos de muro que son el tipo de quincha, que son los tejidos, por ejemplo, ¿no? Aquí en Lima, por ejemplo, yo he visto y sobre todo hemos registrado en esta casa que ha habido estos dos tipos, el tejido y el muro de quincha clavado en caña, ¿no? De forma horizontal. Ahí podemos ver un muro mixto entre muro de adobe y muro de quincha que permite desarrollar estas volumetrías, ¿no? Y estas volumetrías nos permiten generar elementos como pilastras, molduras u otro tipo de cosas. También, gracias a la primera impresión de estos arcos de madera que les mostré, también encontré estos gráficos, ¿no? De estas cerchas que me permiten también entender un poquito más sobre la técnica constructiva y cómo ha sido desarrollado estas cerchas, ¿no? Y poder evaluarlo también en una forma más puntual. También tenemos el análisis de las molduras, porque teníamos en esta casa molduras en ciertos puntos que nos permitió registrarle, y también tenía que conocer cómo ha sido confeccionada esa moldura, como por ejemplo tenemos aquí molduras hechas con cerchas de madera, clavadas con caña de bambú, y el caña de bambú ha sido revestido con barro y luego ha sido con yeso, y esa forma le da la forma de las molduras que se necesitaban o que requerían en ese punto, ¿no? Bueno, estos son unos detalles de unos balcones que en la casa no hay, pero que en cierta forma también me da una mayor panorama de las técnicas constructivas en madera, ¿no? Bueno, ya teniendo todo esto, ya habiendo analizado de manera muy puntual y de manera amplia la casa, sus patologías, sus sistemas constructivos, la investigación histórica y sobre todo el tema de la tecnología constructiva, pasamos a los procedimientos de intervención, ¿no? Entonces, después de haber estudiado todo eso, nos permite tener un diagnóstico más claro, y teniendo el diagnóstico más claro, una forma de intervenir precisa y clara, ¿no? Por ejemplo, para comenzar a trabajar en cualquier tipo de patrimonio histórico es importante la seguridad, ante todo. Entonces, cuando se hace trabajo se requiere íntegramente un apuntalamiento preventivo de los lugares que están mucho más peligrosos, se podría decir, ¿no? Es por eso mismo que en el mapeo que les mostré en los cortes arquitectónicos se menciona, ¿no? Este punto es muy peligroso, peligroso, poco peligroso, y se va apuntalando en los lugares donde más lo requieren, ¿no? También hacemos la limpieza de escombros, ¿no? Desde la descolmatación de escombros, los pesos que están en las cubiertas, ¿no? Y eso evitan que se generen implosiones dentro de la casa por las roturas de vigas, y eso también nos ayuda bastante a nosotros asegurarnos y asegurar los que van a habitar en el interior, ¿no? ¿Recuerdan que les hablaba de las humedades? Nosotros con los mapeos determinamos y ubicamos el punto principal de la humedad, que son las instalaciones eléctricas antiguas. Antiguamente encontramos instalaciones eléctricas hechas de cemento, y eso lamentablemente por el tiempo se rompen, continúa corriendo el agua y la humedad empieza a disiparse por los muros, y es por eso que tenemos los problemas que les he evidenciado en las planimetrías, ¿no? Entonces, en este caso hemos identificado, hemos corregido el tema de los tubos, que se han cambiado por tubos de PVC de gran pesaje, o como le conocen los pesados, y de esa manera corregimos el problema de la humedad constante que era en este aspecto, ¿no? Ahora también empezamos a retirar todo lo que son los revestimientos modernos de arena y cemento. ¿Por qué lo retiramos? Porque la arena y cemento encapsulan mucho más la humedad en los muros y hace que la humedad capilaridad siga continuando su camino y no nos permita, digamos, liberar ese aspecto de deterioro que es continuo en esta casa, ¿no? A la vez también, ya contando, digamos, ir liberando la humedad, empezamos a fabricar nuestros propios adobes para hacer las restituciones de los muros o restituciones por fisuras o fracturas de los muros que haya tenido, ¿no? Entonces nosotros aprovechamos mucho del material, lo reciclamos, lo reforzamos con diversas proporciones de cal y generamos nuestros propios adobes, ¿no? Para reutilizarlo. De esa manera hacemos mucho más sostenible, porque también tenemos que pensar que sea sostenible los trabajos de restauración, ¿no?
para que tenga, digamos, un costo menor en presupuestos y sobre todo el costo de impacto ambiental, ¿no? Ahí comenzamos a hacer, digamos, la restauración y consolidación de adobes según lo que hemos determinado. Ahí pueden ver en las fotografías superiores el cocimiento de 2 muros en un esquinero y en la parte de baja podemos ver cómo empieza a retejer los muros de quincha que están en pésimo estado, ¿no? En lo que hemos determinado, ¿no? Ahora, los trabajos, como les mencionaba, tenemos especialistas en adobe, tenemos especialistas en caña, tenemos especialistas en carpintería y todos nosotros hacemos una sinergia para lograr estos trabajos. También determinamos, con el apoyo de nuestros amigos los ingenieros, donde poder desarrollar diversos tipos de reforzamiento estructural, ya que recordemos que el adobe es un material muy importante en cuanto a generar volúmenes grandes, amplios, pero lamentablemente el adobe no es muy resistente a los tipos de movimientos sísmicos, por ejemplo, ¿no? Y por eso que se nos recomendó poder desarrollar estos tipos de reforzamientos, ¿no? Ahora, estos reforzamientos no son nuevos. Estos reforzamientos fueron sugeridos y proporcionados por nuestro compañero ingeniero, pero también dentro de mi formación también he recibido capacitaciones por la Universidad Católica del Perú. El Centro Terra también ha desarrollado y ha incidido en publicar, gracias al ingeniero Vargas Newman en sus libros o publicaciones, este tipo de técnicas de reforzamiento que funcionan y doy fe de ello, ¿no? Ahora, culminando el reforzamiento de los muros de adobe, de quincha, empezamos el tema de los revestimientos de barro y paja. Ustedes ven varios cuadraditos que ven ahí. Entonces, cada cuadradito significa una prueba de revestimiento. ¿Por qué? Porque cada tipo de proporción de revestimiento implica que con el sol puede ser que se raje más rápido, o con el frío también se fisure o tengan otro tipo de comportamiento. Entonces, nosotros en estos muros de prueba y en estos cuadraditos hemos determinado el mejor revestimiento que va a ser usado en Rosa Mercedes de Ayarza, en la casona, para que no tengan ningún tipo de problema, ¿no? Además, también hemos encontrado diversos tipos de papeles murales en intervención que los hemos recuperado también y que están en exposición en Rosa Mercedes para que ustedes puedan tener y disfrutar de lo hallado, ¿no? Ahora, este tipo de pintura de papeles murales han sido muy aplicados en los años 20, los años 30 y son muy comunes, ¿no? Adelante. Y bueno, la recuperación del sistema de complejos de madera, como les iba mostrando, ¿no? Cómo están en su estado degenerativo. Hemos hecho la investigación de cómo es el procedimiento constructivo y con los maestros carpinteros hemos desarrollado las cerchas de reforzamiento. No hemos retirado ni un elemento original, hemos reforzado y hemos consolidado aplicando estas técnicas en las estructuras originales, ¿no? Y cuando ustedes nos visiten en Rosa Mercedes van a ver que está intacto, está muy bien intervenido. También hemos encontrado pinturas murales, y estas pinturas murales están más en el arco de zaguán y en otros puntos, y que también han sido intervenidos por profesionales y especialistas, ¿no? Ahí, por ejemplo, nuestra compañera, que es especialista en murales, ha hecho su desarrollo de sus técnicas de hidratación, consolidación, para posteriormente hacer los trabajos de reintegración cromática. También hemos trabajado en los pisos. Ahora, otro punto que también hemos tomado como criterio para ir evitando y contrarrestando la humedad es que los pisos de los patios y los pasillos sean realizados con fragua o asentamiento en seco. ¿Qué significa eso? Que han sido aplicados solamente con arena gruesa en seco, no se ha aplicado un contrapiso de concreto, nada, todo está liberado. Y la humedad siempre se despide por el segundo patio y por el pasillo, ¿no? Y eso ayuda a que reduzcamos la humedad, ¿no? La humedad siempre es constante, pero lo importante en un proyecto de restauración es que se neutralice, se focalice, se detenga el punto de humedad y se neutralice la humedad. También se han encontrado, digamos, tipos de piso de piedra y por ende también hemos corroborado con la información investigada de los tipos de piso de piedra, los detalles y los diseños. Ahora, también el tema de los techos, que es muy importante. Como hemos visto en una primera instancia, la polilla, los xilófagos, es un tema también muy preocupante porque
hay diversos tipos de especies de xilófagos, unos más agresivos que otras, ¿no? Y en algunos casos hemos visto por seguridad reintegrar nuevamente las vigueterías, ¿no? En los casos más puntuales, no en todos, solo en los lugares donde necesitaba hacerlo, ¿no? Y lógicamente por técnicas hemos también procedido a la impermeabilización de los techos, a las instalaciones eléctricas por fuera de la casa, no por dentro, para conservar la limpieza y la identidad interna de la casa. Siguiente, también detalles de carpintería. Las molduras que les mencionaba que hemos recuperado, ¿no? En tanto, todas las molduras que tenía la casa, pero que estaban en mal estado, entonces, gracias a eso se ha tomado las plantillas y se ha recuperado las mismas molduras que siempre ha tenido, ¿no? Los trabajos de recuperación de los elementos de hierro, porque comprendamos que no solamente es ladrillo, adobe, madera, sino también contamos con materiales como las rejas, que servían para la protección y la ornamentación de las fachadas. Y esto es lo que le decía, ¿no? Gracias a las escalas estratigráficas hemos hallado, digamos, los colores originales y gracias al equipo de cromatología que tenemos, se han brindado estas propuestas de color, ¿no? De acuerdo a cada color original, ¿no? Entonces, gracias a eso, se ha ido pintando cada habitación y sobre todo implementando esas decoraciones que tenía, según la fotografía que ustedes vieron de Rosa Mercedes Ayarza con su visita, con su familiar, entonces ahí también se ha recuperado de esa manera, ¿no? También ha habido un control estricto de que los colores sean fieles a los que se hallaron a las escalas estratigráficas, ¿no? Con el uso de este aparato que maneja el equipo de cromatología. También se ha desarrollado también muchos trabajos arduos y precisos con el tema de las luminarias, candelabros, bronce y hierro, ¿no? Y como la luminaria que tienen aquí también, ¿no? Se ha desarrollado un trabajo muy preciso y muy tedioso, definitivamente, pero al final los resultados valen la pena al 100%. Y ahí vamos viendo las instalaciones, como les mencionaba, ¿no? Los candelabros de hierro, los de bronce y aplicaciones en los muros con sus luminarias. Específicamente las luminarias tienen un grado de calor, un grado de intensidad y sobre todo una forma decorativa, porque no se puede poner cualquier tipo de iluminación, ¿no? Ahora, aquí les muestro, para ir cerrando la ponencia y mostrarles los resultados finales de en qué ha acabado todo este gran esfuerzo que hemos desarrollado multidisciplinariamente, ¿no? Entonces aquí les voy a ir mostrando unas fotografías del antes y el después, ¿no? En el cual, cómo se comenzó, lógicamente con los apuntalamientos preventivos y cómo se finalizó, ¿no? Los pasillos, o como muy conocido como el chiflón, también se ve el antes y el después, ¿no? En el cual se demuestra todo el trabajo desarrollado y concluido, ¿no? Esta es una de las habitaciones principales de la primera crujía, que en su inicio encontramos que estaba con un altillo y estas maderas que están introduciéndose en los muros, debilitándolo. Entonces se retiraron, se reforzaron los muros y se entregó el espacio como estamos en la actualidad, ¿no? Un espacio resuelto, un espacio revalidado y recuperado. Este es el salón principal. El salón principal igual tuvo muchos problemas a nivel antrópico, estructural, las polillas estaban en casi su totalidad de las vigas madres y se recuperó de manera integral, ¿no? Completa. Otra habitación también en el cual adecuaron un mini espacio, un mini cuartito y los altillos y todo hubo un compendio de problemas ahí que se lograron resolver en un tiempo muy, muy largo, pero los resultados fueron óptimos, ¿no? Como lo ven en la actualidad, ¿no? Igual, la entrada principal, la entrada a la vista del zaguán principal hacia la vista principal. Ahí estamos viendo los trabajos de hierro y los trabajos de recuperación en el arco que les mencioné y sobre todo las pilastras de ladrillo que cuentan con sus más de 17 capas de pintura que se lograron registrar y recuperar. Los baños, ¿no? Esos baños que no llevan ningún tipo de relación o de expectativa, no sé qué término usar, pero en entrega, en el resultado final es un trabajo muy fino, ¿no? Muy óptimo y muy equilibrado, podría decir. Los patios, el segundo patio, en conjunto con el chiflón, también determinan y se da, digamos,
dejado en evidencia los tipos de técnicas constructivas como el arco de descarga que ven en el lado izquierdo y los arcos de medio punto que están en el lado derecho, ¿no? Todo justamente con los materiales originales, ¿no? Adobe, ladrillo y piedra, ¿no? Y esta es una vista, digamos, del techo, ¿no? De cómo iniciamos, ¿no? Gracias al uso de los drones, ¿no? Y a continuación le voy a mostrar cómo ha quedado, ¿no? Entonces, un techo limpio, bien organizado, con su torta de barro, muy conocida torta de barro bien instalada, las linternas bien definidas y los patios ya integrados y adecuados como corresponde para lo que conocemos hoy como la Casa Rosa Mercedes de Ayarza, ¿no? Y la fachada sobre todo. Ahora, ¿se recuerdan la primera foto? ¿No? Cómo está desarticulada, cómo no está integrada. Ahora, cromáticamente, ya hay una relación, ¿no? Y eso es gracias a los estudios que se han realizado previamente y sobre todo este es el resultado final y reiteren lo mismo de un trabajo multidisciplinario. Todos somos un equipo, hemos invertido mucha pasión, mucho esfuerzo en este proyecto para que ustedes puedan disfrutarlo y se les invita a que puedan visitar la Casa Rosa Mercedes de Ayarza y bueno, ese es el resultado final de este gran esfuerzo, ¿no? Les agradezco muchísimo el haberme prestado esa atención y he tratado de ser lo más claro y preciso y dinámico, pero es un trabajo tan grande, tan arduo, que necesitaría una exposición mucho más amplia, ¿no? Les agradezco mucho su atención y estoy dispuesto a las preguntas, ¿no? Gracias. Muy buenas noches con todos los presentes. El motivo de la ponencia, de mi ponencia en esta noche, gracias por la invitación, es para compartir con ustedes la experiencia de gestión del patrimonio cultural en torno a la casa que habitó Rosa Mercedes Ayarza, que complementará un poco la ponencia de Javier respecto del procedimiento técnico que tuvo esta operación entre los años 2021 y 2022. Siguiente, por favor. Bueno, como generalidad que ya a esas alturas ustedes ya han escuchado, la casa efectivamente es una casona histórica del siglo XVIII. Siguiente. Y vamos a hablar un poco de los valores inmateriales que tiene este inmueble, ¿no? Porque siempre que hablamos de patrimonio cultural, siempre lo primero que se nos viene a muchos a la cabeza y sobre todo a los que somos arquitectos, estamos vinculados con las especialidades técnicas, son pues los datos y los detalles materiales, ¿no? De una edificación, que es muy importante por supuesto, pero también es importante que prestemos atención a los otros valores patrimoniales que le dan sentido al monumento histórico como infraestructura física. La historia de este inmueble es muy interesante. Algo ya se ha comentado en la ponencia anterior, pero quisiera complementar un poco sobre los orígenes de este inmueble. Este inmueble decimos que data del siglo XVIII, no solo por las evidencias que hemos encontrado durante los trabajos de restauración, que se han encontrado acabados, ornamentos, pisos, sistemas constructivos propios del siglo XVIII y también, por supuesto, de las diferentes remodelaciones que ha tenido en los siglos XIX y XX y hasta XXI, diría yo, que al final de cuentas todo monumento histórico, sobre todo una ciudad tan antigua como Lima, es finalmente el resultado de diversas capas de ocupación en el tiempo. Cuando decimos que esta casa es del siglo XVIII, no nos referimos a que todo comenzó en el siglo XVIII y antes no había nada. De hecho, también hemos encontrado evidencias arqueológicas durante los trabajos de restauración del inmueble que nos hablan un poco sobre los orígenes virreinales, fundacionales y hasta prehispánicos de este espacio. Naturalmente, decimos que la casa es del siglo XVIII porque es en el siglo XVIII cuando se conforma el predio, digamos, ¿no? El lote tal como lo conocemos hoy. Y además, en donde se configura esta tipología de casa-patio, de zaguán, patio, chiflón tras patio, muy típica de las casonas limeñas y sobre todo luego de la reconstrucción del gran terremoto de 1746. Además, este es un detalle muy interesante, por eso lo traigo a colación, es el blasón
virreinal que se encuentra ubicado en la parte superior de la portada. Cuando nosotros vemos la casa, pareciera pues una casa en verdad del siglo XX, ¿no? Sin embargo, este blasón a todo el mundo le llamaba siempre la atención, porque es un blasón de piedra tallada. ¿Qué ocurre? Que la fachada actual está recubierta en cuarzo. El cuarzo era un recubrimiento muy típico de las primeras décadas del siglo XX. Por los hallazgos durante los trabajos de restauración, sabemos que esta casa fue intervenida de manera importante, digamos su última remodelación importante, se ha dado en las primeras décadas del siglo XX. Y eso lo sabemos por la fachada de cuarzo, primer, digamos, elemento que nos habla de esta gran remodelación que tuvo a principios del 20, y segundo, la adición de un volumen en la parte posterior en donde se instalaron los baños, ¿no? Recordemos que antes, hasta antes del siglo XX, las casas no contaban con cuartos de baño, es decir, el cuarto de baño es un invento súper reciente en la historia de la humanidad. Esto muchas personas obviamente que no están familiarizadas con esta historia se quedan como, ¿what? Porque obviamente nadie se imagina tener una casa sin baños, pero las casas no se diseñaban con baños hasta entrado el siglo XX. Entonces, por ese motivo además, el cuarto, el volumen de los baños, casualmente, y imagino que se ha presentado en la ponencia anterior, está con un sistema constructivo distinto de quincha de caña chancada, que difiere del sistema constructivo de quincha trenzada que tenemos en el ambiente de la cuadra, donde termina la fábrica original del siglo XVIII. Entonces ese empalme, descubrirlo en obra fue muy interesante porque nos confirma esta hipótesis que podemos ver al ver esa fachada. Estudiando un poco más el blasón, podemos distinguir básicamente los campos ajedrezados y el yelmo. Y eso nos habla directamente de las familias Quijano y del condado de Torre Velarde, cuyos escudos nobiliarios están abajo, concedidos por el rey de España, y que se ven en este blasón muy desgastado por el tiempo. La hipótesis que tenemos y que no nos hemos atrevido a confirmar porque no fue parte del proyecto de restauración, es que debajo de todo ese cuarzo subyace la portada de piedra virreinal original, de la cual este blasón es parte. Obviamente, develar toda la fachada de piedra, o toda la portada por lo menos de piedra, implicaría una liberación completa del acabado de cuarzo, y eso era algo que no estuvo en nuestros planes. No sabemos si quizás en un futuro, cuando tengamos la oportunidad, se consiga hacer esa intervención. Creo que sería una cosa muy interesante, pero a todas luces, esta hipótesis tiene este asidero por los datos que les he comentado. Siguiente, por favor. Acá vamos a hablar de los propietarios que tuvo este inmueble. Y yo me refería al condado de Torre Velarde como los primeros propietarios de la casa en el siglo XVIII, porque documentalmente tenemos el dato de que don Agustín Quijano y Velarde es el primer propietario que figura, por lo menos, en la colección Terán, ¿no? O sea, ya cuando hablamos de la investigación documental, los que están familiarizados con este tipo de investigaciones sabrán que la fuente Terán es finalmente nuestra fuente confiable para determinar la historia del dominio de los predios del Centro Histórico de Lima. Entonces, pero resulta que don Agustín Quijano y Velarde es el segundo conde de Torre Velarde. Él hereda el condado y por lo tanto la casa a principios de 1800 a la muerte de su hermano, que fue el primer conde de Torre Velarde y de quien sería este escudo nobiliario que se encuentra en la portada, ¿no? Por eso les comentaba que la casa es del siglo XVIII. Luego de la muerte de don Agustín Quijano y Velarde, la casa pasa por diferentes herederos del condado de Torre Velarde, como son la señora Josefa de Tagle Echevarría, que por cierto me lo han preguntado muchas veces, y sí están emparentados con los marqueses de Torre Tagle. Ustedes recordarán que durante el siglo XVIII hay en Lima y en el Virreinato peruano una explosión por la creación y obtención de títulos nobiliarios, ¿no? Lima y el Perú llegó a ser un lugar con abundancia de títulos nobiliarios porque para el siglo XVIII había la necesidad de muchísimas familias que se habían hecho ricas en el siglo anterior de legitimar ese poder a través de la obtención de títulos nobiliarios. Y precisamente, cuando comparamos, por ejemplo, la historia de los títulos nobiliarios, vemos que en el siglo XVII
hay muy pocos títulos nobiliarios y de pronto en el siglo XVIII explota a hacer algo de 191 títulos nobiliarios que registra el padre Vargas Ugarte, ¿no? Entonces vemos que Lima tuvo muchísimos de estos títulos. Uno de ellos fue de este conde, cuya casa fue erigida en esta zona de la ciudad. Bueno, luego de la señora Josefa de Tagle, viene la señora Elena Ortiz de Ceballos y Tagle nuevamente, y finalmente lo compra en el año 1932, recién la propiedad sale de la esfera patrimonial del condado de Torre Velarde. Por supuesto que ya el condado había sido abolido con la independencia del Perú, pero digamos que hasta la señora Elena Ortiz de Ceballos y Tagle fue del dominio de los herederos del condado de Torre Velarde. Recién en el año 1932 sale de los herederos del conde de Torre Velarde porque lo compra la señora María Josefa Proy Mariátegui, que era una señora muy conocida, era una socialite de la época, que por cierto era amiga personal de la señora Rosa Mercedes Ayarza de Morales. Les cuento un poco todo esto porque, repito, considero y consideramos como parte del proyecto de restauración que es muy importante, más allá del monumento, ver los valores inmateriales asociados, ¿no? Las personas, las vivencias, las memorias que han pasado alrededor de un objeto físico que está ahí, ¿no? Pero ese objeto físico tiene muchas historias, fíjense. Entonces, la señora María Josefa Proy Mariátegui es propietaria del inmueble en el 32 y en el 40 ustedes recordarán que hubo un gran terremoto en Lima el 24 de mayo que destruyó muchas casas y templos y muchas cosas. Uno de los inmuebles que fue destruido por el terremoto de 1940 fue la casa de doña Rosa Mercedes Ayarza, que se encontraba ubicada en la calle de San Sebastián. Ella había vivido desde su matrimonio en el año 1904 con el señor Benjamín Morales del Solar en una casita en esquina frente a la iglesia de San Sebastián en la calle del mismo nombre en el actual Jirón Ica, que era de propiedad de las concepcionistas. Esa casa fue destruida en el terremoto del 40 y Rosa Mercedes se queda sin hogar. Entonces, esta señora, María Josefa Proy Mariátegui, que era ya les contaba, una ricachona de la época, tenía esta casa que le sobraba, porque no era su casa donde ella vivía. Entonces convino en que se la dejó a Rosa Mercedes para acogerla, porque obviamente como Rosa Mercedes, que ya era una persona muy importante, se iba a quedar pues sin hogar, ¿no? Y es así como Rosa Mercedes llega al Jirón Moquegua, ¿no? Y bueno, le fue muy estratégico porque se ubicaba a 2 cuadras de Segura, a 4 cuadras del Municipal, entonces que era básicamente donde la señora frecuentaba, entonces le cayó de perlas. Luego de que la señora María Josefa Proy Mariátegui muere en el año 52, la casa pasa a los herederos de la señora, que casualmente ella no tuvo hijos, y se casó con el notario Carlos Sotomayor, muchos recordarán de las escrituras públicas de Terán. Él fue notario, y de hecho fue notario sus hijos, sus nietos, hasta su bisnieto. Me he entrevistado con el señor Sotomayor, mantengo comunicación con él. Y que eso también es lo interesante, ¿no? O sea, en todos estos años que llevo gestionando este espacio, me he podido reunir siempre con herederos y descendientes de muchísima gente que estuvo vinculada a lo largo de la historia de esta casa, y todos van sumando pequeñas memorias, ¿no? Entonces también es parte de lo que quiero compartir esta noche con ustedes. Bueno, la cosa es que los herederos de la señora terminan siendo los sobrinos, cosas de la vida. Y los sobrinos son los Aljovín, la familia Aljovín, que es también muy conocida. Y ahí hay unos chismes que se contaban, ¿no? De que cuando, porque María Josefa Proy Mariátegui le dio la casa a Rosa Mercedes con la promesa de que sería hasta el último día de su vida. Se supone Rosa Mercedes, pero María Josefa se muere antes. Entonces la lección es, si vas a hacer un acuerdo de por vida, que sea de por vida tuya, no de por vida de la otra persona, porque nadie sabe lo que puede pasar. Pero al final de cuentas resolvieron los hijos de Rosa Mercedes con los Aljovín de que se renueve este préstamo de la casa hasta que Rosa Mercedes muera, que fue la voluntad de María Josefa. Y esto ocurrió en el año 69. Y cuando Rosa Mercedes muere, la casa, como no era de propiedad de la familia de Rosa Mercedes, es devuelta a los Aljovín. Con el tiempo los Aljovín lo trasladan a sociedades anónimas que tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Y por cosas del destino, que eso también es un tema muy azaroso, la casa termina en propiedad de la Municipalidad de Lima en el año 2006. Es decir, la casa pasa a ser parte de la esfera patrimonial de la municipalidad
no como parte de un proyecto de restauración, no como parte de un plan maestro, en realidad pasa de una manera casual. ¿Por qué motivo? Porque la empresa que era propietaria de esta casa en ese año tenía una deuda muy grande con la municipalidad y termina adjudicándose la acomodación en pago. También cosas del destino, ¿no? Porque probablemente si no hubiera ocurrido este hecho, ya no existiría esta casa. Pero ni con esas. En realidad, en el 2006 la casa pasó a ser parte del Margesí de la municipalidad y estuvo como depósito y oficinas sindicales y etcétera, etcétera, por muchos años. En realidad no tuvo el tratamiento que merecía la casa por haber sido la casa del conde de Torre Velarde, la casa donde vivió Rosa Mercedes Ayarza, etcétera, etcétera. Eso no tuvo en esa época mayor relevancia, desgraciadamente. Pese a que, por supuesto que los alumnos de Rosa Mercedes, distintas personas que en algún momento estuvieron vivas, los hijos de Rosa Mercedes, etcétera, siempre, digamos que opinaban en algunos espacios, porque a Rosa Mercedes se le rindió homenajes después de su muerte en el 70, en el 80, en el 90. Ahí se murieron los hijos más o menos y desde ahí, bueno, desde ahí todavía alguno que otro discípulo, como Lucho Santolaya, que fue uno de los últimos que murió. Un poco en cada programa de radio que tenían, decían, hay que hacer algo con la casa de Rosa Mercedes, pero ese llamado nunca fue escuchado, todos murieron sin ver esta casa restaurada. Hasta que en el año 2019, el plan maestro del Centro Histórico de Lima, siguiente por favor, el plan maestro del Centro Histórico de Lima en el 2019 hizo posible incluir esta casa dentro de un enorme paquete de espacios que tienen que ser restaurados. La recuperación del Centro Histórico de Lima no pasa solamente por, digamos, mejorar sus calles, que es muy importante, o recuperar, digamos, algunas fachadas, que también es muy importante, sino que además pasa por recuperar monumentos completos, ¿no? Restaurarlos, que es muy importante también, pero no solo eso, pasa por darles vida a estos inmuebles. Entonces, hasta esa fecha, ProLima había o venía haciendo proyectos para diversos espacios públicos, como plazuelas, restauración de esculturas, en fin, restauración de muchos espacios públicos y fachadas también, pero ProLima no se había todavía, digamos, ido hacia la aventura de restaurar un inmueble completo. Y sobre todo tampoco se había dado la aventura de operarlo, ¿no? Porque una cosa es restaurar el inmueble y otra es operarlo. Y este fue el primer caso, un caso exitoso, como se los voy a explicar esta noche. Bueno, gracias al Plan Maestro de 2019 se evitó la destrucción de esta casa. Casualmente, por esos mismos meses que se aprobaba el Plan Maestro, la casa había sido adjudicada a la Caja Metropolitana como aumento de capital para su remate. Es decir, la casa estaba a punto de ser rematada al mejor postor y por supuesto que el mejor negocio de cualquier privado en esa zona es cochera, como la que tenemos al costado, que por cierto fue la casa donde vivió José María Arguedas y hoy está en ruinas, o sea, no existe, porque es una cochera, ¿no? Entonces ese es el mismo destino que corría esta casa. Y ahí llegamos nosotros con el Plan Maestro. Y en esa época se hizo la gestión correspondiente con el alcalde Muñoz. Y el alcalde Muñoz tuvo la decisión, que la ciudad de Lima tiene que agradecer, de revertir esa transferencia de la Caja Metropolitana nuevamente a la esfera patrimonial de la Municipalidad de Lima y su adjudicación a ProLima para este proyecto de restauración y puesta en valor. Eso fue una decisión política que hizo posible que este proyecto del Plan Maestro se haga realidad. Y gracias a eso se comenzaron los trabajos a fines de 2019, muy ligeramente, con liberación de pintura, sobre todo en la portada, y desgraciadamente llegó el COVID, que todos recordarán. La pandemia paralizó este proyecto por cerca de medio año, hasta que pudo ser retomado. Y bueno, y de cuando se retomó los trabajos,
Un poco son estas siguientes, son estos trabajos que ya Javier muy bien ha explicado en la conferencia anterior, pero quiero resaltar también no solamente la restauración y conservación de los elementos arquitectónicos y estructurales de esta edificación, sino que yo les comentaba que restaurar, o mejor dicho, poner en valor un patrimonio cultural, un monumento histórico, no debe limitarse únicamente a restablecer sus capacidades técnicas portantes como infraestructura, que es súper importante, sino también a recuperar los valores asociados a ese monumento histórico. Y eso es lo que hicimos en esta casa. A la derecha tienen unas fotos de lo que fue la conservación de los documentos de Rosa Mercedes Ayarza. ¿Qué ocurrió? Como parte de ese proyecto, tuvimos contacto con la familia de Rosa Mercedes Ayarza. Principalmente los nietos, porque obviamente los hijos ya estaban recontramuertos hace pues, muchos años, ¿no? Y los nietos, por cierto, ya eran octogenarios que peinaban canas también. Pero los nietos de Rosa Mercedes Ayarza tuvieron a bien un gesto de muchísimo desprendimiento y confianza, sobre todo hacia ProLima, que fue la donación de los documentos, inmuebles y objetos personales que le pertenecieron a Rosa Mercedes Ayarza de Morales. Y con ello llegaron a ProLima para hacer, con la condición de que sean conservados, expuestos y difundidos en esta casa. Tenemos a la fecha miles de partituras a mano, cartas, cuadernos de trabajo, discos, diplomas, medallas, mobiliario. Parte de este acervo documental y archivístico está en exposición, para quienes han ido habrán visto, parte muy pequeña, por supuesto, de la colección fotográfica, hemerográfica, documental, musical de Rosa Mercedes, pero tenemos en custodia y en conservación miles de documentos. Gran parte de ellos ya han sido completamente digitalizados y están abiertos para que todos los peruanos y en el mundo entero puedan descargarlos gratuitamente y estudiar las piezas de Rosa Mercedes Ayarza, porque estamos convencidos de que no hay mejor conservación de un acervo documental que aquella que no se hace pública. Porque quién sabe más tarde qué pueda pasar con esos documentos. Pero mientras la mayor cantidad de gente en el mundo entero descargue esos archivos y tenga un backup, la obra de Rosa Mercedes nunca morirá. Entonces nos hemos tomado la tarea de digitalizarlo todo y colgarlo en un drive. Son 15 gigas de información abiertas para todo el mundo, que pueden descargarlo libremente de internet. Y por supuesto que también el material físico se custodia, se conserva, periódicamente estamos dándole el mantenimiento respectivo. Siguiente, por favor. Y bueno, así llegó pues el gran día, después de los trabajos titánicos que Javier les ha expuesto en la ponencia anterior. Llegamos a la inauguración de la casa el día 17 de octubre del 2022, después de 18 meses de trabajo arduo y parejo. No solamente de restauración de la casa, sino también de conservación de la colección documental que les comentaba hace un rato, que fue donada a ProLima por parte de los herederos de Rosa Mercedes. Este acontecimiento no solamente fue un evento, digamos, de inauguración de la casa y ponerla al servicio del público, que fue muy importante, sino que además coincidió con la declaratoria de la canción criolla como Patrimonio Cultural de la Nación. Ese mismo día, con la presencia del Ministerio de Cultura, se entregó a la casa el reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación de esta expresión cultural. ¿Qué ocurría? Bueno, que todo el mundo sabe que la música criolla es pues muy conocida, muy tradicional, es de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y sin embargo no estaba declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Bueno, desde la Coordinación de Patrimonio Inmaterial decidimos tomar cartas sobre el asunto y movilizamos una serie de mesas de trabajo participativo con cerca de 300 cultores de la expresión cultural, para conseguir que esta expresión sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Y como parte de los compromisos de salvaguardia, uno era precisamente que la Municipalidad de Lima, a través de ProLima, implemente un centro cultural permanente dedicado exclusivamente para dicho fin, es decir, salvaguardar esta expresión cultural de la música y canción criolla. Eso implicaba, por supuesto, abrir un espacio, ¿no? Y
no se imaginarán la cantidad de personas que se mostraron desconfiadas o en todo caso se mostraron incrédulas porque resulta que no era la primera vez que el Estado les decía que iban a salvaguardar esa expresión cultural, ¿no? Es decir, ya en muchísimas ocasiones había habido el pronunciamiento o el ofrecimiento y nunca quedaba en nada, como todo en este país, ¿no? Pero desde ProLima hicimos que este compromiso llegue a buen puerto y se consolide en este espacio, ¿no? En la casa que fue donde habitó Rosa Mercedes Ayarza, que qué casualidad, es un personaje en torno al cual gira pues, la música criolla, ¿no? Rosa Mercedes Ayarza es un personaje central, gravitacional, por la antigüedad que tiene y por ser casi como la maestra de pues, las generaciones más antiguas. Ella pertenece a una época que se llamaba la Guardia Vieja. Su hermano Caramanduca era miembro de la Palizada, distinguido grupo de la Guardia Vieja, y es una mujer que de manera académica dedicó toda su vida al estudio del folclore tradicional de Lima. Entonces, no había cultor alguno que no reconociera en Rosa Mercedes el personaje referencial en torno al cual abrir este espacio cultural. No hubiera sido lo mismo, fíjense, si se hubiera elegido, por decir, la casa de Felipe Pinglo, que es muy importante, algún día ProLima lo hará realidad también, o la casa de Chabuca, que también estamos, por cierto, próximos a iniciar el proyecto del museo, de la casa museo de Chabuca Granda, para quienes no lo sabían, eso muy próximamente se lanzará ese inicio de obras, o la casa de cualquier otro cultor folclórico. Rosa Mercedes tiene esto que no tienen los demás, que es la maestra de todos ellos. Entonces es un personaje en torno al cual todos le deben respeto y fue oportuno. Siguiente, por favor. La museografía de esta casa la hemos diseñado de una manera muy lúdica para que pueda ser entendida no solamente por las personas conocedoras de esta temática, ¿no? Sino sobre todo para que sea muy cercana a niños, adolescentes, personas mayores. Es decir, la museografía de la casa ha sido cuidadosamente diseñada en cuanto a su infografía, en cuanto a la tipografía, en cuanto a los colores, para que pueda transmitir de una forma muy sencilla algunos highlights de esta historia, ¿no? ¿De qué historia? Bueno, de la historia de la casa, de la historia de Rosa Mercedes y de la historia de la música y canción criolla en torno a Rosa Mercedes y esta casa. Ahí pueden ver la isometría de la edificación, en donde vemos cada una de las salas. Tenemos una sala de interpretación, naturalmente, el recorrido sugerido comienza en una sala de interpretación, en donde se explica un poco lo que les he contado de la historia del inmueble, los propietarios antiguos, la calle de Mariquitas, lo que fue el tranvía que pasaba por el Jirón Moquegua. También tenemos luego una sala audiovisual, donde tenemos un pequeño video que muestra un poco de qué trata esta casa. Tenemos también exposición al fondo, en las áreas de servicio, un ambiente al que le tengo mucho cariño, que es la cocina, porque no solamente porque era la cocina donde Rosa Mercedes pues cocinaba, lo que hace que sea muy entrañable porque tenía muchos temas vinculados con la comida, sino porque además es un ambiente en donde se han encontrado diversas capas de ocupación de la casa, y ya en una foto explicaremos un poquito más a detalle sobre esto. Pero además porque es la única cocina doméstica de la Lima virreinal en exposición. Desgraciadamente, ninguna casona en Lima ha tenido la fortuna de que, al ser restaurada, se dedique su cocina a ser exhibida como tal. Desgraciadamente, en toda casona que ha sido restaurada en Lima han convertido la cocina en depósito, oficina, o cuando menos la han demolido para hacer una ampliación moderna. En esta casa hemos restaurado todos los ambientes tenían ese valor para ser restaurados y la cocina no podía ser la excepción.
En la cocina se conserva aún el batán de Rosa Mercedes, se conservan repisas, se conservan muchísimas cosas entrañables. También tenemos una sala de trajes, por ejemplo, en el ambiente en donde Rosa Mercedes tenía su depósito de vestuarios y camerinos. Hoy es una sala que expone con unas infografías la historia de la indumentaria virreinal y republicana de la Lima tradicional. Tenemos también una sala de genealogía en donde se muestra no la genealogía de Rosa Mercedes, que eso está en otra sala, sino la genealogía de los ritmos populares que hubo en Lima, Hispanoamérica y el mundo desde el siglo XVI hasta el siglo XX para entender el fenómeno folclórico en la ciudad de Lima. También tenemos a continuación una sala de organología, por ejemplo, donde se muestran los instrumentos musicales de esta expresión cultural. Tenemos una sala de personajes, en donde fue el dormitorio de Rosa Mercedes Ayarza. Tenemos una sala dedicada exclusivamente a la obra de Rosa Mercedes, el salón principal y una sala de difusión donde se exponen los elementos técnicos de la industria musical incipiente de fines del XIX y principios del XX. Siguiente, por favor. Acá algunas imágenes. Esa es la cocina, por ejemplo. Como les contaba, esta cocina es probablemente el ambiente que mejor explique las diversas capas de ocupación que tuvo esta casa. Entonces, durante la restauración y puesta en valor, fue una decisión museográfica dejar en exposición estas diversas capas para que así pueda ser leído por el visitante como una suma de momentos, ¿no? Es decir, no, el objetivo en este ambiente en particular no fue devolverlo a un estado determinado en algún momento, ni darle un acabado final para que tenga un uso tal, como ha ocurrido con todas las casonas en Lima, sino que el propósito en esta sala fue dejar al descubierto algunos muros y pisos con sus diversos niveles de ocupación. Por ejemplo, en el piso pueden ver un ramal de la acequia alta, que era un efluente del río Guatica, que venía desde los barrios altos e irrigaba las huertas que se ubicaban en esta zona pues de la Aurora y etcétera, ¿no? Y pasaba por estas manzanas y obviamente nos habla de algo muy interesante, que es la ocupación anterior a la casa en el siglo XVIII, es decir, inmediatamente luego de la repartición de solares. Este solar, Cuarto de Manzana, por cierto, tenía esta acequia alta que irrigaba todo ese solar, y vestigio de ello quedó este ramal, que de hecho tiene esas lajas de piedra que fueron colocadas en el siglo XVIII cuando se construye la casa a modo urbano, es decir, cuando se urbaniza la zona, para construir la cocina, pues, ¿no? Así como en muchas litografías de Anne Grant podemos ver que el sistema para poder tapar las acequias y poder habilitar un piso encima era la colocación de lajas de piedra y un piso de tierra pisonada y canto rodado encima. Esto ocurrió en la cocina. Eso permitía que la acequia alta siga irrigando las huertas de la Aurora y más allá, hasta Ascona, sin perjudicar la casa urbana que se acababa de construir en una zona que todavía eran huertas, ¿no? Y eso ocurrió también cuando Lima se urbanizaba más allá. El río Surco, por ejemplo, hasta los años 80, 90, todavía en muchas urbanizaciones se podía ver que el río pasaba por un lado, se metía por la urbanización y continuaba después. Es un poco el mismo fenómeno, ¿no? También podemos ver en el muro, en el muro testero, al fondo, vemos las diversas capas constructivas, ¿no? Probablemente es uno de los muros más antiguos por ser justamente el muro que limita en el fondo con lo que fue el solar primigenio del Cuarto de Manzana. Entonces, obviamente, esas fundaciones sean del siglo XVI, pero tienen capas de reconstrucción en ladrillo que podrían ser del siglo XVIII, luego el terremoto de 1746. Y ahí podemos ver los cortes, por ejemplo, ¿no? Y las reconstrucciones que ha tenido. Y bueno, y aparte la sala está tematizada con algunos pregones de Rosa Mercedes Ayarza, como pueden ser el bizcochero, la lechera, la tamalera, la picaronera, ¿no? Que son clásicos de Rosa Mercedes, de una suite que ella presentó en el año 1937 llamada Antiguos Pregones de Lima. Siguiente. Esta es la sala, por ejemplo, que era el comedor de Rosa Mercedes Ayarza, que lo hemos transformado en la sala de Rosa Mercedes Ayarza, donde contamos su vida y obra
Ahí está explicada su biografía, sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y trastatarabuelos. Ahí exploramos un poco los orígenes de Rosa Mercedes, quién era Rosa Mercedes, de dónde venía. Por ejemplo, sabían que su papá era de Camaná, tenía abuelos en Camaná también, y tatarabuelos en Ayacucho. Por el lado materno, sí es limeña. Tenía por el lado materno vinculación con familias de viejo linaje virreinal, y ella se casa con Benjamín Morales del Solar. Entonces Rosa Mercedes Ayarza de Morales, al casarse, pasa a ser Morales de Morales. Es decir, pero no eran parientes, sino que tenían el mismo apellido. Y su esposo había sido descendiente de Vicente Morales Duárez, por ejemplo, ¿no?, que participó en las Cortes de Cádiz. Entonces era una persona vinculada con las principales familias de la ciudad de esa época. También ahí vemos algunos de los reconocimientos que recibió Rosa Mercedes en vida, que los recibió toditos, desde los primeros reconocimientos que sabemos que recibió a principios del siglo XX y fines del siglo XIX, siendo muy niña. El más antiguo que conservamos es un diploma que le otorgan en Amancaes en el año de 1929, en un festival de Amancaes, ya por su labor folclórica, ¿no? Rosa Mercedes, si a estas alturas todavía no ha quedado claro, Rosa Mercedes Ayarza dedicó toda su vida a la investigación y difusión del folclore tradicional de Lima, y gracias a ello se salvó del olvido diversos aires populares tradicionales que hubo en la ciudad, como los panalibios, los festejos, las mozamalas, las zamacuecas, las resbalosas, etc. Siguiente. Esta, por ejemplo, es la sala de personajes, que fue el antiguo dormitorio de Rosa Mercedes. Hay una exposición permanente con 12 personajes representativos. ¿Por qué no está fulano, vengano? Bueno, son cosas que se deciden por eso en la museografía, y en la visita, en el guiado, seguramente se les explicará cómo ha sido esta decisión, porque se han tomado 6 personajes, digamos, preindustriales en la parte superior y 6 personajes postindustriales en la parte inferior, porque eso tiene mucho que ver con la industria musical y lo que es el patrimonio musical vivo antes de la industria y lo que termina siendo, digamos, productos de la industria, es decir, radio, grabaciones y cine ya a partir de la segunda y tercera década del siglo XX. Siguiente. Y bueno, entonces la casa, ya les he contado hasta ahora, es un espacio de memoria, es un espacio donde se exhiben piezas, pero no queríamos que sea únicamente un espacio que almacena objetos muertos, ¿no?, sino que Rosa Mercedes, cuando murió en el año 69, su último deseo fue que el choclón nunca muera. ¿Qué era el choclón? El choclón era una tradicional velada criolla que ella realizaba, bueno, lírica y criolla, que ella realizaba en su casa, en esta casa, todos los sábados. Todos los sábados a las 3, 4 de la tarde comenzaba esta velada. Comenzaba con una tertulia, con arias de ópera, con conversaciones, con disertaciones, poemas, etc. Y a medida que avanzaba la noche, por supuesto que pasaban las rondas de causa, de picarones, de anticuchos, de pisco y más pisco, y llegó un punto en que la madrugada esto era una jarana total, ¿no?, donde se bailaba zamacueca con resbalosa y todos los ritmos criollos y afroperuanos que Rosa Mercedes investigó. Por supuesto, con ella y su hija Graciela al piano, con su hija Clemencia en la voz. Diversos discípulos que tuvo Rosa Mercedes también hacían parte de estos eventos, religiosamente todos los sábados. Entre los alumnos más destacados de Rosa Mercedes se encuentran figuras como Chabuca Granda, Ima Sumac, Plácido Domingo también fue alumno de Rosa Mercedes Ayarza, hasta hoy vive. Entonces, esta casa era un espacio que ha sido visitado por muchísima gente importante, ya no digo de la cultura local, sino de la música mundial. Luis Alba también ha sido otro alumno de Rosa Mercedes, Alejandro Granda, Ernesto Palacio, que también vive todavía, Lucho Santolaya, que falleció hace ya unos años. Entonces, era un espacio vivo. Cuando Rosa Mercedes vivía en esta casa, la casa no solamente era su hogar, su vivienda, la casa era un centro cultural. Y la gente lo llamaba la casa de Rosa Mercedes Ayarza, es que así se llamaba, ¿no? Vamos a la casa de Rosa Mercedes. Todo el mundo lo llamaba así.
Ya les digo que esa casa ha sido visitada por el padre José Mojica, ha sido visitada por la Coltrinari Rulo, ha sido visitada hasta por Libertad Lamarque, presidentes de la República, porque recibió, y lo vieron en el panel de condecoraciones, recibió la Orden del Sol de manos del presidente Bustamante Rivero, las palabras magisteriales, un premio como conservador folclore criollo por el presidente Manuel Prado Ugarteche, y toda esta gente iba a esta casa. Entonces, naturalmente, cuando Rosa Mercedes muere a los 88 años, lo que más le preocupaba a ella era que muera esta casa también con ella. Y su último deseo fue que el Choclón nunca muera. Entonces, ¿qué mejor homenaje que hacer que esta casa vuelva a ser ese centro cultural del que Rosa Mercedes era parte y que tanto dedicó su vida en construir? Y por lo tanto, la casa es hoy por hoy un espacio en donde el Choclón está más vivo que nunca, o sea, todos los días literalmente hay eventos, talleres, conferencias, ensayos, clases, recitales, conferencias, conciertos, etc. Siguiente. Por ejemplo, acá tienen una pequeña muestra de algunos eventos que hemos hecho, música, canto, baile, ferias, festivales, etc. Siguiente. Muchos talleres, todos los días hay talleres para niños, jóvenes, adultos, de música, canto, baile y artes. Siguiente. La casa además es un museo abierto al público, recibimos diariamente cientos de visitas, como pueden ver, visitas de grupos de turistas, visitas de colegios, visitas de familias, y también en los eventos que organizamos, como por ejemplo las ferias que hacemos, recibimos también visitas de vecinos de toda Lima metropolitana, porque no solamente buscamos que la casa sea un espacio vivo dentro de la casa, sino también buscamos que la casa salga al espacio público y tome la calle, y active la calle, y recupere la ciudad finalmente. Siguiente. La casa cuenta con un Instagram como red social oficial, que pueden ver que a la fecha tiene más de 15.000 seguidores. Todos los días en esta red social se postean stories con la intensa actividad cultural que la casa realiza, y también se publican posts con los eventos y talleres que se realizan mensualmente. El primer día de cada mes se suben los talleres y eventos del mes que comienza. Ahí pueden ver que están como posts destacados en la parte superior. Siguiente. Y así muy rápidamente, porque creo que los resultados se tienen que transparentar, acá tenemos nuestra métrica de las visitas, eventos y talleres que hemos ido implementando año tras año. En el 2023, por ejemplo, recibimos más de 15.000 visitantes en lo que fue el año 2023. Siguiente. En el 2024 recibimos 17.000 visitantes. Siguiente. Y en el 2025, hasta agosto, que se hizo el último pack de compilación, ya habíamos recibido 26.000 visitantes. A la fecha ya llevamos, en lo que va de este año, 30.000, lo que indica que cerraremos el año con algo de 35.000 probablemente, lo cual es mucho más que los 2 años anteriores juntos. Entonces, este es el pequeño caso que quería compartir con ustedes, ¿no? Un caso en donde se restaura el monumento no solo por restaurarlo y porque es importante como espacio de memoria, digamos, material, sino además que la puesta en valor de este monumento histórico viene acompañada de la puesta en valor de su memoria inmaterial. Quizás como muy pocas experiencias existen, en esta casa no solo regresó a la vida el inmueble, sino que también regresó la vida que tuvo ese inmueble nuevamente. Volvieron los muebles, volvió el piano de Rosa Mercedes después de más de 50 años, volvió a su ubicación original en la sala. Ese piano está declarado Patrimonio Cultural, porque en ese piano, que es del año 1865, se compuso la Concheperla, en el año 1895, o sea, se compuso un montón de cosas valiosas para la cultura nacional. Regresó los cuadros, regresó los documentos y regresó también la vida. Entonces es un caso de restauración
integral. No solo hemos restaurado un edificio, sino que hemos restaurado parte del alma de la ciudad. Muchas gracias.